Ya sí que es la cuenta atrás que viene ya de ya el halving. Se ha especulado en múltiples ocasiones que si el halving podía ser otro de los motivos o impulsores a que Bitcoin se siga comportando como el cohete que ya es. Con el halving mucha gente puede decir, oye, pues vamos a recoger un poquito de beneficios, ¿no? Y ahora es una cosa muy importante que con los ETFs no solo ha entrado mucho dinero, sino que ahora las puertas son más grandes también para que salga mucho más. Es importantísimo esta característica que se está dando de que se convierta en un activo de reserva para muchos actores en los mercados. Como viene el halving, ¿creéis que Bitcoin tiene posibilidad de llegar a los $100.000 a finales de este año, de 2024? Cuando este nivel lo rompa, yo creo que se va a meter una disparada que rápidamente se puede plantar ahí en 100.000. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, como decía, este debate intenso, muy interesante, con una temática que interesa a muchos inversores. Y valga la redundancia con interesar, que estoy diciéndolo mucho, ¿no? Pero Álvaro de María, José Antonio Bravo, Gael Sánchez Smith, muchísimas gracias por pasaros por aquí y por charlar de nuevo. Álvaro y Gael ya han venido por el canal más veces. Y José Antonio, que eres nuevo por aquí, pues un placer también tenerte. Así que un lujo, un panel espectacular. Y muchas gracias por prestaros y estar por aquí. Muchísimas gracias, Héctor. Un placer estar de nuevo por aquí. Siempre un placer auténtico. Y por poner un poco de contexto, primero vamos a hablar un poco de la situación de la economía ligado también a tema Bitcoin y ver cómo estáis viendo todo el escenario. Muy pendientes de la inflación, riesgos de que repunte de nuevo. Lo comentaba antes, informaciones que también me trasladaban desde Estados Unidos, que hay cierto miedo a que los próximos datos salgan un poquito peor de lo esperado y pues esta inflación se mantenga más estancada, ¿no? Ya lo estamos viendo. De hecho, desde principios de año es la dinámica que hemos visto, ¿no? Como la inflación ha ido poco a poco siendo más elevada que comparativamente con los mismos meses del año anterior. Y este riesgo pues también se canaliza también en los mercados. De tener una tendencia alcista súper espectacular, que la sigue habiendo, pues hay ciertas dudas. ¿Cómo estáis viendo todo esto? Y además, ¿qué afectación veis en la inflación también a todo lo que compete a Bitcoin y al mercado cripto en general? Ya no solo en activos tradicionales como puede ser S&P 500, índices habituales, sino con también lo que nos compete hoy, ¿no? que es Bitcoin. Quien quiera que se lance, si quieres Gael o Álvaro o a José Antonio, quien quiera. A ver, como dices, mañana es un día pues que hay mucha expectativa en torno a él, como sale el dato de inflación en Estados Unidos, pasado mañana sale el dato de inflación en China también, que sabemos que China está en deflación mes a mes, entonces tenemos que ver cómo salen, yo creo que ambos datos, yo tampoco perdería de vista el dato de China. Y luego separaría Bitcoin del resto de activos, lo has comentado, renta variable, has dicho Bitcoin está ahora en un momento en una coyuntura muy concreta, muy particular, y no asumiría que se va a comportar como otros activos. Entonces, yo me siento con más confianza valorando ahora mismo Bitcoin o valorando la tendencia que puede desarrollar Bitcoin en las próximas semanas y meses que la bolsa. La bolsa me tiene un poco desconcertado desde hace bastante tiempo. Cotiza múltiplos altísimos, yo sé que no soy el único, pero cotiza múltiplos pues, muy elevados, como sabemos. Y Bitcoin está en una situación completamente diferente. Bitcoin está, como decía antes, en una coyuntura muy concreta que es el año del halving. Se estima que el halving se va a dar en torno al 20 de abril, o sea que queda ya muy poquito, quedan 11 días. Además, se acaba de aprobar el ETF, que la fecha, el ETF, el acontecimiento de la aprobación al contado del ETF en Estados Unidos como tal, es algo anecdótico, pero que no tiene por qué tener un impacto inmediato en el precio de Bitcoin. Si bien el precio de Bitcoin ha subido, y lo sabemos todos desde la aprobación, yo creo que la entrada de demanda se hace esperar. ¿Por qué? Porque el ETF, hay un tiempo desde que se aprueba el ETF hasta que grandes corporaciones, como puede ser UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, lo ofrecen a sus clientes. De hecho, ahora mismo, si tú eres cliente de UBS o de UBS o de Morgan Stanley, tú no tienes el ETF al contado de Bitcoin todavía entre los productos que están disponibles para invertir. Es decir, que todavía está por llegar esa demanda. Todos esos clientes que tienen el brokeraje con estas instituciones todavía no pueden comprar el ETF al contado de Bitcoin. Lo van a hacer de manera inminente porque es cuestión de tiempo y queda muy poco, porque lo están anunciando ya, a que se ofrezca a los clientes de estas grandes instituciones comprar Bitcoin. Entonces, tenemos el año del halving, que sabemos que empíricamente siempre que ocurre el halving, históricamente, el año siguiente ha sido los mejores 12 meses de desempeño en el precio de Bitcoin. Esto ha sido así desde el inicio. Tenemos una ventana de 12 meses
donde el mercado parece que se ajusta a esa reducción en la producción de Bitcoin. Tenemos los ETFs que se han aprobado en Estados Unidos, pero que todavía no han empezado a comerciarse en los brokers de estas grandes instituciones y que además se van a aprobar en Asia. Sabemos que se está rumoreando ya que es cuestión de días de que se aprueben ETFs al contado de Bitcoin en Hong Kong para servir al público chino principalmente. Entonces, esa es todavía otra fuente de demanda que va a entrar. ¿Y cuál es el tercer elemento que no debemos de perder de vista que aplica a la coyuntura de Bitcoin? Pues lo has comentado al principio, el dato de inflación. Si el dato de inflación mañana sale pues mucho peor de lo esperado, oye, igual Bitcoin sigue corrigiendo, pero si no sale peor de lo esperado o si sale mejor de lo esperado, yo creo que hay que anticipar una subida muy violenta de Bitcoin, que está en un momento donde está, recordemos, jugando con el máximo histórico y siempre que Bitcoin ha roto máximos históricos de manera decidida, todavía no lo ha hecho, yo creo que le falta un cierre por encima de los 73, siempre que lo rompe, la disparada que se mete los meses siguientes no tiene parangón, no tiene ningún tipo de comparación en ningún activo. Entonces, como podéis ver, estoy extremadamente alcista a la espera de qué pasa mañana con el dato del IPC, pero es que son tres factores que no podemos obviar. El halving, los ETFs y la previsible bajada de tipos que yo creo que va a llegar este año. Lo has dicho perfectamente, el halving, que es como si pusiéramos un cartel de ya viene, ¿no? Que lo llevamos diciendo mucho tiempo y es que ya sí que es la cuenta atrás que viene ya de ya el halving. Ya viene, ya está aquí, ya lo tenemos y se ha especulado en múltiples ocasiones que si el halving podía ser otro de los motivos o impulsores a que Bitcoin se siga comportando como el cohete que ya es. Álvaro, ¿tú crees que el halving puede tener este impacto? Porque la última vez que estuviste aquí también dijiste, bueno, cuidado que igual parte del movimiento está descontado ya. O puede ser que tengamos dudas en este sentido. No sé cómo lo ves. Yo creo que sí, que una parte importante, evidentemente el halving es un hecho que ya se conoce, entonces ya buena parte está descontado, ¿no? Yo creo que puede haber un impacto fuerte, pero no a corto plazo, ¿no? Porque yo creo que puede producirse un evento de sell the news total. O sea, ha habido una subida muy fuerte de Bitcoin en los últimos meses, muy fuerte. Y pues con el halving mucha gente puede decir, oye, pues vamos a recoger un poquito de beneficios, ¿no? Y ahora es una cosa muy importante que con los ETFs no solo ha entrado mucho dinero, sino que ahora las puertas son más grandes también para que salga mucho más. Entonces yo creo que puede haber, yo no soy asesor financiero, entonces no tengo ni idea de estas cosas, ¿no? Pero por intuición y por llevar cierto tiempo en Bitcoin, pues sí, yo creo que puede haber bastante venta, ¿no? Pero no es tanto el impacto que pueda tener en el precio, que al final eso es un poco más irrelevante en el corto plazo, en 11 días más o menos, es cuando se va a producir el halving. Yo creo que es un poco más irrelevante cuando el impacto que va a tener el precio en ese momento, en ese día o en esa semana, ¿no? Sino el impacto que va a tener el precio los próximos años. O sea, este ciclo yo creo que va a ser muy importante porque es la primera vez que Bitcoin va a tener un incremento de la oferta menor al incremento de la oferta del oro. Y sin embargo tiene una cantidad ingente de vehículos que permiten acceder a él a inversores que antes no podían invertir en Bitcoin. Entonces yo creo que esta combinación de un menor incremento de la oferta con una nueva demanda que antes no podía acceder al activo, pues va a provocar un ciclo bastante intenso. Y eso yo creo que es lo que no está tan descontado. José Antonio, que faltas también por mojarte por aquí. Respecto a situación de Bitcoin, ha dicho Gael que es extremadamente alcista con la estructura que tenemos. Yo mismamente también lo soy, también tengo que decirlo, ya que también nos toca mojarnos individualmente, ya lo he dicho en múltiples programas, y lo soy también. En tu caso, con el halving en el horizonte, ¿también eres extremadamente alcista? ¿Eres de los que piensa también que, bueno, puede en el corto plazo quizá tener cierta corrección, pero de cara al largo plazo es una muy buena noticia y puede impulsar aún más a Bitcoin tal y como lo estamos viendo ahora? Indudablemente, teniendo en cuenta los ciclos en que un activo, los ciclos de descubrimiento de un activo y de las propiedades de un activo, es importantísimo esta característica que se está dando de que se convierta en un activo de reserva para muchos actores en los mercados. Es decir, que para, sobre todo actores institucionales, comprendan Bitcoin como un activo de reserva en el que pueden guardar su riqueza a medio y largo plazo, me parece que es importantísimo para la evolución de Bitcoin a futuro. Ya no solo para la evolución de precio, sino para la evolución técnica que en un momento dado lleve a que de una forma u otra se empiecen también a financiar
lo que sería la segunda capa de Bitcoin, la parte de Lightning Network, y también la parte de mayores desarrollos a través de cadenas federadas o de otro tipo dentro de Bitcoin. Yo creo que todo ese dinero que va a entrar, ya hemos visto algún ETF que está invirtiendo en desarrollo en Bitcoin, vamos a ver que va a potenciar también esa inversión en desarrollo, que le interese sobre todo a esos fondos, que muchas características que Bitcoin puede llegar a tener, ya no solo como reserva de valor, sino como medio de cambio en un futuro, empiecen a potenciarse por este tipo de actores institucionales. Esto para mucha gente puede suponer, digamos, un secuestro por parte de los grandes fondos de lo que sería el desarrollo y la evolución de Bitcoin, pero por otra parte, al final somos los usuarios los que tenemos la última palabra con el uso o no uso de Bitcoin. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener claras y bajo mi punto de vista tenemos que poner mucho hincapié en eso, que aunque los fondos tengan ahora mismo mucha participación, el dinero ahora mismo, el dinero, no los activos de Bitcoin están en manos ahora mismo de principalmente de tenedores no institucionales, que son los que deben decidir si venden o no venden. Eso es lo que da el impulso alcista. Álvaro y Gael, que ha dicho además una cosa muy interesante, José Antonio, que es la utilización de Bitcoin como medio de pago, que es un debate que se había quedado como también un poco en el cajón. ¿Vosotros veis que puede utilizarse como medio de pago, ya no solo como depósito de valor, sino la posibilidad otra vez de rescatar que puede utilizarse como medio de pago y demás? ¿O disentís en esto? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, una cosa es que sea un medio de pago y otra cosa es que sea una alternativa al dinero fiat. Yo creo que son cosas distintas, ¿no? Es decir, yo creo que los comercios puedan aceptar pagos en Bitcoin, yo creo que es una cosa irrelevante, ¿no? O sea, irrelevante en el sentido de que es muy fácil que eso suceda, ¿no? Es trivial aceptar pagos en Bitcoin. La cuestión es si la gente de forma mayoritaria va a utilizar Bitcoin como una alternativa al dinero fiat. Y yo es ahí donde polemizo con Gael. ¿No? Tampoco es que polemicemos, ¿eh? Siempre tenemos sano debate. Siempre hay puntos en común. Esto para dejarlo claro. Donde yo creo que es muy complicado, ¿no? Y es muy complicado, pues en la capa principal yo creo que totalmente, yo creo que nadie defendería esto, ¿no? Porque procesa muy pocas transacciones, tienes que esperar 10 minutos, tienes que poner unas comisiones altas, pero ya no tanto por el tema de la capa 1, sino por los desarrollos evidentemente que se hacen en capa 2 como Lightning Network u otros, y yo creo que ahí es donde vamos a ver, pues eso, que pueda ser utilizado y aceptado como medio de pago, pero que no sea ni la unidad de cuenta de referencia ni un medio de pago generalmente empleado, ¿no? Es decir, que no sea en lo que llamamos nuestras cuentas. Y esto es principalmente por la volatilidad, que sí que podemos llevar ese debate otra vez si queremos, ¿no? Pero yo creo que aquí la cuestión es, pensemos en Tesla, ¿no? Tesla acepta pagos en Bitcoin. Bitcoin cae un 70%. Vale, tú devuelves el Tesla. ¿Qué te devuelven? Los 2 Bitcoin que pagaste, el valor en dólares, ¿qué es lo que te devuelven? Porque Bitcoin ha quedado un 70%. Entonces yo creo que ahí es donde se ve realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de que esto sea una unidad de cuenta o sea un medio de pago generalmente empleado, ¿no? La volatilidad es un problema para el cálculo económico y también es un problema para las devoluciones y es un problema para el comercio y es un problema para otro tipo de cosas. Ahora bien, Bitcoin permite hacer ciertos pagos que de otra manera no se pueden hacer. Entonces ahí yo creo que es tremendamente útil, ¿no? O sea, para una persona de Cuba puede cobrar en Bitcoin, no puede cobrar de otra manera. Para una mujer en Irán puede cobrar en Bitcoin, no puede cobrar de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que si aceptamos estos matices, pues yo creo que es un debate que es muy interesante y muy rico, ¿no? Que efectivamente Bitcoin es una alternativa a otro tipo de cosas y es una alternativa en los medios de pago, pero no es una alternativa al fiat como un sistema monetario de medio generalmente empleado de pagos. Gael, el debate es muy interesante. Quizás sea de los más interesantes dentro de la propia comunidad porque no hay un consenso generalizado. Y yo creo que se debe a los supuestos que manejamos cada uno. Yo manejo un supuesto de que la volatilidad de Bitcoin se va a disminuir con el tiempo porque el mercado naturalmente va a empujarnos hacia un cierto equilibrio, un consenso respecto a su valor. Y que esas caídas del 70% que mencionaba Álvaro pues no se van a dar. Yo quizá maneje un supuesto equivocado. No lo sé, yo me baso un poco en la idea de la eficiencia del mercado, que naturalmente conduce hacia equilibrios, incluso en un activo que tiene una oferta predefinida, que no se puede alterar como es Bitcoin, creo que conduce a un equilibrio, ese papel equilibrador del mercado también existe. Y por lo tanto, creo que
Ahora mismo Bitcoin es más atractivo como un instrumento especulativo. Estamos todos especulando sobre el valor futuro de Bitcoin, por eso estamos bullish algunos. Pero creo que cuando el mercado converja hacia algún tipo de equilibrio, que nunca va a ser total, nunca va a ser estable el valor de Bitcoin, como no lo es tampoco el de la libra o el del franco o el del peso argentino, ya ni te digo, ¿no? Pero dentro del rango de monedas fiat tampoco hay una estabilidad y creo que Bitcoin tampoco la va a tener. Pero creo que naturalmente va a emerger una economía que podrá ser generalizada o no, depende yo creo que en parte de si los estados la toleran o no, porque si continúan detentando el monopolio sobre la violencia, que voy a asumir que lo van a hacer, que también puede ser otro supuesto equivocado, pero asumo que no vamos hacia una sociedad narcocapitalista, sino que el Estado va a seguir detentando ese monopolio y que por lo tanto va a poder influir sobre el dinero que nos impone de alguna manera, ¿no? Mediante impuestos, etcétera. Entonces, a lo que voy con eso es que yo creo que naturalmente, si el Estado lo permite, las personas sí que puede que comiencen a utilizar, cuando lleguemos a esa fase de menor volatilidad, que la tendencia es hacia una menor volatilidad, comiencen a utilizar Bitcoin, ¿no? Como pues para hacer sus pagos, recibir pagos y hacer pagos. Y lo podrán hacer mediante algo como Lightning Network si finalmente tiene éxito, y yo ahí no me meto porque la verdad que mira que he intentado estudiarlo, pero la parte tecnológica me pierde por completo. Yo sé que hay detractores y hay personas que hablan a favor, pero yo ahí sí que no me meto. Prefiero quedarme en la parte económica, que ya bastante compleja me parece. Y si no es con Lightning Network, quizás sea con intermediarios financieros, con bancos que permitan realizar transacciones de Bitcoin a coste cero, como lo hacemos hoy con otras divisas, ¿no? Y yo pienso que muchas personas van a elegir Bitcoin porque tienen esa idea de soberanía, porque un valor, el memético también, que el tema de los memes, de la afinidad, el grupo, ¿no? Sentirte parte de un colectivo, como es pues una comunidad de gente que trabaja con Bitcoin. Y el nivel de generalización que tenga, pues no lo sé decir con seguridad. Eso asumiendo también que el fiat se mantenga estable, ¿no? Que es bastante asumir, porque recordemos que el dinero fiat es un experimento relativamente reciente, una anomalía histórica, me refiero al dinero papel absoluto. Pues podemos pensar que se inició como tal en los años 70, cuando Nixon cercenó el vínculo entre el dólar y el oro, y el dinero fiat como tal. Creo que sería un poco ingenuo asumir que va a perdurar durante toda nuestra vida o la de nuestras generaciones futuras, ¿no? Entonces, también está esa idea, ¿no? Que igual el dinero fiat pierde atractivo, igual los estados continúan endeudándose, continúan despreocupando su situación fiscal, y eso conduce a una pérdida de confianza en el dinero fiat, que tampoco hay que descartarlo, ¿no? Entonces, yo sí que barajo una serie de escenarios donde Bitcoin puede tener una mayor o menor adopción como dinero, pero todo bajo el supuesto de que la volatilidad se va a reducir. Ese es mi supuesto base, porque creo que el mercado es equilibrador. Si me equivoco y la volatilidad dentro de 40, 50 años sigue siendo como la de hoy y Bitcoin hace un 10x y luego cae un 80%, pues me habré equivocado y no sé qué futuro tendrá Bitcoin si sigue haciendo eso cada 4 años. No sé si mucha gente invertirá, porque tampoco te quieres comer un 80% de caída. Yo creo que eso va a ser algo temporal, pero de nuevo, hablo desde la humildad siempre, porque predicciones sobre el futuro al menos posibles. Muy interesante está siendo todo esto y se abren dos melones con lo que estoy diciendo. Uno, todos favorables a Bitcoin en este esquema y pensando en el largo plazo y como alternativa a la moneda fiduciaria, y ya no solo eso, sino como depósito de valor, incluso como activo especulativo, ¿por qué no? Y dos, teniendo en cuenta todo esto, pues que hay que formarse para invertir en Bitcoin y hay que pues entenderlo bien, conocerlo, saber en qué contextos invertir, incluso saber si tienes revalorizaciones en tu cartera dentro de Bitcoin, cómo declarar esas ganancias a Hacienda, por ejemplo, conocer las tripas de cómo funciona Bitcoin, los momentos y los puntos de entrada y de salida. Y relacionado con todo esto, precisamente a través de los locos de Wall Street, vosotros estáis como profesores en un curso para invertir en Bitcoin desde cero. Y esto entiendo que también se aglutina a gente que incluso tiene menos conocimientos, como gente que tiene más conocimientos y quiere profundizar. Entonces quería preguntaros, o que me contéis, ¿qué abordáis en este curso? Y dos, y ya de cara a todo el mundo que lo sepa, que tenéis el enlace al curso, os lo pasa Panoramix por ahí por el chat, también lo tendréis en YouTube en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Y un aviso importante, y es que tenéis un descuento conmigo, con el código BTC Héctor 1P tenéis un descuento para el pago único de 38 euros y
para pago en 3 meses, que lo podéis pagar en 3 meses, tenéis un descuento de 13 euros en el curso este, que es exhaustivo, intensivo. Luego os recuerdo todos los códigos también, BTC Héctor 3P, si lo pagáis en 3 plazos. Pero bueno, que es muy intenso. Da la charla inaugural Juan Ramón Rayo, creo que son 438 euros el montante total del curso, corregidme ahora, y tenéis ese descuento conmigo, así que merece la pena. Pero contadme un poco qué veis en este curso y por qué un inversor o alguien que tiene más idea o menos idea le puede interesar esto. Si quieres, Álvaro o Juan Antonio, quien quiera. Yo la verdad que yo empecé estudiando Bitcoin como en 2016, una cosa así, y no me enteré demasiado, tengo que admitirlo, ¿no? Y no fue hasta 2018, 2019 cuando empecé a estudiarlo mucho más en serio y a tomármelo mucho más en serio, y caí en un estudio bastante profundo, ¿no? De pues 6-8 horas al día durante 2 años aproximadamente. Y ahora ya llevo unos 5 años, 6-8 horas al día, ¿no? Entonces, de lo que me he dado cuenta es que Bitcoin no es un test de inteligencia, es un test de ego, pero sí que introduce muchos cambios nuevos, ¿no? No son difíciles, pero sí que hay que aprenderlos. Entonces, aprenderlos por uno mismo, como tienes que ir quitándote muchas creencias y muchas cosas que no sabes, tienes que abrir muchas madrigueras, pues es muy complicado. Entonces, yo animé a promover un poco este curso porque al final nos damos cuenta de que si vamos bien acompañados, pues reducimos este tiempo de aprendizaje de forma brutal, ¿no? Porque primero, y esa es un poco mi parte, hay que entender qué es Bitcoin, en qué consiste, cuál es su naturaleza, en qué se diferencia de los demás, cuál es su propuesta de valor o cuáles son sus propuestas de valor. Cuáles son sus orígenes y demás, ¿no? Después también, pues hay que ver cómo invertir, ¿no? Que eso es un poco la parte de Gael que os puede explicar el más en detalle, porque yo no lo sé, ¿no? Pero es verdad que es un activo muy nuevo y que hay que entender cómo funciona. Tampoco te vas a librar de Hacienda, ¿no? Y ahí que os cuente José Antonio Bravo, pues cómo hay que hacer las declaraciones y cómo hay que hacer todo, ¿no? Y también una parte muy importante que no está aquí, pero bueno, es otro de los profesores, que es de Centrales, que está más especializado en la parte de autocustodia y privacidad, pues también es fundamental, ¿no? Entonces, con este curso con lo que pretendemos es que cualquiera, desde un nivel cero de acercamiento a Bitcoin, ¿no? De conocimiento sobre Bitcoin, pueda salir sabiendo qué papel puede jugar Bitcoin en su cartera, qué es Bitcoin, cómo hacer las declaraciones, cómo comprarlo, cómo autocustodiarlo, cómo invertir en él en diferentes vehículos, que salga sabiendo todo lo necesario para poder iniciarse en Bitcoin, que es pues eso, como hacer un máster, una carrera, ¿no? Porque es una auténtica barbaridad. Yo he estudiado 2 carreras y un máster. Bitcoin me ha llevado muchísimas más horas de estudio que las 2 carreras y el máster. O sea que yo no tengo duda de que al resto de la gente pues también le puede apasionar tanto como a mí. Pero vamos, le dejo a cada uno que explique su parte. Y que me imagino, Álvaro, que es una formación activa. Quiero decir que tú mismo sigues todavía estudiándolo activamente, que es un activo que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Yo tengo también una empresa que se dedica a formaciones de esto a nivel personal y todos los días damos 8 horas de formación prácticamente, ¿no? Y todos los días te sigues aprendiendo cosas nuevas. Todos los días salen nuevas hardware wallets, todos los días salen actualizaciones, hay VIPs nuevos. Tienes que aprender un montón de cosas de forma permanente, ¿no? Porque Bitcoin está vivo y eso es impresionante, ¿no? Pero bueno, es la magia de Bitcoin, ¿no? A mí me parece mágico totalmente. Correcto. Es que yo siempre digo que Bitcoin es algo tan novedoso que no lo podemos abarcar con el conocimiento del tiempo anterior, sino tenemos que pensarlo, tenemos que verlo desde una perspectiva nueva y tenemos que pensar que todo lo que puede traer Bitcoin todavía ni lo asumimos. Yo creo que estamos asumiendo un 10% de lo que es Bitcoin, ¿no? Aún no tenemos conocimiento absoluto. Por compararlo con algo, imaginemos el gran invento del teléfono. O sea, cuando alguien inventó, y esto no es un invento, porque Bitcoin no es un invento, cuando se inventó el teléfono, o sea, nadie tenía idea de lo que podía llegar a hacer un teléfono en 2024. Y ahora mismo con un teléfono hacemos prácticamente todo. Podemos vivir con el teléfono, trabajar con el teléfono, informarnos con el teléfono. Todo eso porque han empezado a converger ahí varias tecnologías. En Bitcoin pasa lo mismo. Varias tecnologías convergen y lo que hacen es crear un nuevo monstruo que no sabes ni por dónde va a ir dentro de 20 años. Si no tenemos ni idea. Yo incluso a veces dudo dónde va a estar dentro de 5 años Bitcoin. O sea, ya no en el punto como optimista absoluto de esta tecnología, yo creo que dentro de 5 años ni imaginamos las cosas que vamos a poder ver y hacer en Bitcoin. Y por eso considero tan importante estudiarlo, porque como Álvaro dice muchas veces,
está a la altura de, por ejemplo, el descubrimiento de la pólvora o de la ballesta en algún momento. Yo a veces también digo el descubrimiento de la imprenta también, la creación de la imprenta y la generalización de la imprenta. Es algo que de pronto empieza a juntar varios temas tecnológicos, varios temas económicos y de pronto crea algo de una naturaleza distinta a todo lo que existe, porque estamos hablando del único bien digital único que existe, el único bien digital que se puede decir tiene escasez, los demás bienes digitales tienen creación infinita y entonces no sabemos a dónde nos va a llevar toda esta tecnología. Importante, muchas cosas que se habla de tecnología blockchain es tecnología Bitcoin. Es que estamos perdiendo a veces el norte y queremos borrar el nombre Bitcoin porque me da miedo que soy el Banco Central o me da miedo que soy el Estado y no quiero hablar de Bitcoin. Pero todo es tecnología Bitcoin, no es tecnología blockchain. Bitcoin es el verdadero descubrimiento importante. Blockchain es un residuo que tiene necesario para su descentralización, etcétera, y que lo vemos en el curso también. Pero lo más importante es que se ha creado algo nuevo y que debemos conocerlo porque el futuro está dentro de él. Y una cosa, José Antonio, desde el punto de vista fiscal, porque hay mucha gente que me está preguntando, ¿no? Y me dice, joder, ¿cómo lo hago esto? La renta, declaración fiscal, es un coñazo absoluto. ¿Cuáles son los conceptos clave y también lo que se ve desde el punto de vista fiscal en el curso? Porque aquí hay gran cantidad de inversores que se pierden muchísimo sobre la declaración de la renta y, bueno, pues cómo declarar en la renta las criptomonedas, Bitcoin en particular. ¿Cuáles son los conceptos claves y qué vemos en el curso también en este sentido? Sí, en el curso lo que vamos a ver principalmente es cómo categoriza la normativa Bitcoin, qué es Bitcoin para la norma, para digamos, la legislación española y la legislación internacional. Y vamos a ver de esta forma, creándole, cómo están intentando englobarlo en un grupo, de forma que vamos a intentar sacar como tú puedes obtener rentas con él, porque al fin y al cabo estamos hablando de un activo que funciona dentro de una red, pues vamos a ver ese activo, las ganancias y pérdidas patrimoniales que nos pueda producir, los rendimientos que podamos obtener con él y cualquier tipo de ingreso, cómo lo vamos a hacer tributar. Es decir, en el curso lo que vamos a ver es que no es tan complicado, parece un tema complicado, pero no es tan complicado porque al final consiste en meter esta nueva cosa que es Bitcoin dentro de la legislación, es decir, ¿dónde me encaja? Y cuando no encaja, como está pasando, por ejemplo, en el plano contable, le vamos a crear, como están haciendo en Estados Unidos, una categoría nueva para él, para poder categorizarlo bien y para poder tratarlo bien. Al final es importante conocer la tributación de Bitcoin. Nosotros, en principio, vamos a centrarnos mucho en la tributación en España porque estamos aquí y la legislación normalmente es muy difícil comprender toda la legislación mundial. Si ya a veces cuesta la nacional, la mundial es mucho peor. Vamos a centrarnos en cómo tributan España, pero va a servir muy bien también para aquellos que están fuera de España para saber por dónde pueden ir los tiros. Sobre todo, una de las cosas que me gustaría que quedara clara es que al final la tributación de Bitcoin tiene que ir convergiendo, igual que está convergiendo la tributación de las sociedades, la tributación de otros activos, la tributación de Bitcoin acabará convergiendo porque hay fuerzas muy importantes en la OCDE y en el G7 que les interesa que converja y que sea más o menos igual, que no haya esa competencia. Entonces vamos a intentar dar una visión muy general, ¿vale? En esas 8 o 10 horas que vamos a ver de tributación, para que la gente tenga muy claro ya lo que hace, cómo lo hace, dónde tiene un hecho imponible, de qué forma no tener ese hecho imponible, y vamos a verlo en el ámbito de todos los impuestos de la legislación que existen en España, en la legislación tributaria. Como veis, una formación muy completa. Ahora te pregunto, Gael, de hecho, Paz por aquí decía que ya estaba apuntada al curso, hay más gente y más audiencia que dice que se ha apuntado. Insisto, hay plazas que ya se están agotando, o sea que echad un ojo y tenéis, ya os he dicho, 38 euros de descuento si pagáis único con mi código de descuento y 13 euros si lo pagáis a 3 plazos, o sea que echadle un ojo. Pero te pregunto, Gael, por tu parte, ¿qué sumas en el curso? ¿Qué se explica para hacer este puzzle completo de entender Bitcoin de una manera más generalizada y más exhaustiva? Desde tu punto, ¿qué
¿Qué aproximación tienes dentro del curso? La parte que me compete pues es la de inversión, de cómo invertir en Bitcoin. Y pues realmente yo creo que está bien que me toque esa parte porque mi aproximación a Bitcoin desde un comienzo siempre fue del lado de la inversión. Yo, de hecho, esto lo he contado muchas veces, yo invertía mucho en oro. Cuando empecé mi carrera siempre pensé que el sistema monetario tenía problemas bastante serios. Me había fijado en el oro, invertía sobre todo en mineras de oro. Afortunadamente, el test de ego que comentaba antes Álvaro, pues lo pasé en algún momento. Me habría gustado pasarlo antes, pero me di cuenta de que le estaba apostando al caballo equivocado, ¿no? O sea, creo que estaba más o menos identificando los problemas del sistema monetario, pero estaba demasiado centrado en el metal amarillo y en esas mineras de oro que, por cierto, han tenido un desempeño absolutamente lamentable. Desde que yo empecé a invertir en ellas en 2014, en 10 años, han subido un 0%. Estaba fijándome en una gráfica de las Junior Gold Miners, que era donde empecé a invertir, y digo, pues que están en el mismo sitio. Y Bitcoin se ha multiplicado por 70. O sea, para que nos hagamos una idea de la diferencia entre ambos activos, ¿no? Entonces, yo lo que intento hacer en el curso es compartir mi viaje en ese entendimiento de Bitcoin como activo de inversión. Y lo intento compartir realmente haciéndolo sobre todo lo más accesible posible, porque a veces los que estamos en el mundo de Bitcoin yo creo que empleamos quizá demasiada jerga y perdemos un poco a la gente. Damos muchas cosas, por supuesto, que no se tienen por qué conocer. Entonces, lo que intento en esta parte del curso es explicar los fundamentos de Bitcoin desde el lado de la inversión, desde lo más básico hasta luego ya el que quiera adoptar estrategias más sofisticadas, como puede ser hacer trading, operar con apalancamiento, usar protocolos de finanzas para obtener una rentabilidad con Bitcoins, cómo analizar el mercado, cómo detectar patrones de acumulación y distribución mediante el análisis on-chain, que es un tipo de análisis que se basa en el estudio de la blockchain de Bitcoin. Entonces, yo lo que más me gusta del curso que hemos preparado, mi parte en concreto, es ofrecer esa visión tanto para el que quiere un nivel de implicación muy baja en la inversión, que simplemente quiere, oye, mira, yo compro y no me complico. Compro y holdeo toda la vida, hasta el que, oye, pues igual sí que quiere tomar beneficios de vez en cuando y tener una idea de qué métricas usar para identificar techos, hasta el que ya quiere una implicación mucho mayor de, oye, pues yo quiero hacer un swing trading o quiero definir el papel de Bitcoin en mi cartera utilizando una metodología, por ejemplo, basándonos en ratios de volatilidad y de rentabilidad, como el Sharpe Ratio, por ejemplo. Entonces, realmente va desde el que quiere poca implicación hasta el que quiere ya profundizar en una metodología de inversión más seria, más sofisticada. Esa es un poco la idea con la que se ha creado la parte del curso de esta de inversión. Inversor, es decir, para todos los perfiles, al final, para perfiles desde más arriesgados para utilizar Bitcoin de una manera más arriesgada y más conservadora. O sea que, como veis, es muy completo. Si sois perfiles más conservadores, más neutros o más agresivos, pues también os encaja este curso. Y lo vuelvo a decir ya por última vez, que si lo veis también desde YouTube, lo tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario, en el comentario fijado, tenéis el enlace al curso con el código promocional, que el código promocional es BTC Héctor 1P, si lo hacéis con un pago, y tenéis 38 euros de descuento, y BTC Héctor 3P si queréis pagarlo en 3 plazos y tenéis 13 euros de descuento. Así que echadle un ojo que merece la pena. Antes os estaban entrando muchas preguntas que luego voy a abordar también, o alguna de las preguntas que estaban entrando, pero has dicho una cosa interesante con respecto al oro, y es uno de los debates también habituales con respecto a Bitcoin. Y aquí podemos crear incluso pues puntos de vista diferentes, ¿no? Dependiendo de vuestro punto de vista. Para vosotros, Bitcoin ¿es una especie de oro digital o no? ¿O puede serlo de cara al futuro? ¿Cómo lo veis? Si quieres, empiezas Álvaro, luego José Antonio y Gael, o os podéis incluso interrumpir siempre desde el respeto que lo tenéis. Fantástico. Oye, una cosa importante también del curso es que Sí. no somos una visión única de Bitcoin, ¿no? Que nos hemos juntado diferentes personas con diferentes perspectivas, que sí que cada uno pues está más especializado en un área, pero que no damos una visión dogmática sobre lo que es Bitcoin o sobre para lo que va a valer, ¿no? Sino que es como, yo creo que José Antonio lo explica muy bien, como varios ciegos tocando un elefante, ¿no? Y cada uno dice lo que está palpando. Pues yo creo que eso es un poco, ¿no? Y yo creo que con eso pues también se enriquece mucho, porque al final no te vas a ir con una visión única de Bitcoin, sino que vas a ver varias, vas a ver cuál encaja mejor contigo o qué parte te interesa más, y esa es la que puedes aprovechar. Eliminas sesgos de todo tipo, ¿no? Que eso es muy interesante.
Entonces, sobre esta parte del oro, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo en la filosofía de Bitcoin, pues comparo 3 activos, ¿no? Que yo creo que son activos monetarios, que es, bueno, dinero fiat, oro y Bitcoin, que son muy diferentes simplemente por el tema de la oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero fiat se puede ajustar muy rápido a la oferta o a la demanda y eso hace que sea mucho más estable. Lo que pasa es que esto lo hace una pésima manera de ahorrar, porque claro, tú incrementas la oferta cuando se incrementa la demanda, pero luego te cuesta mucho retirarla. Entonces tienes una dilución muy, muy fuerte del valor a medio y largo plazo, ¿no? El oro, sin embargo, pues se mantiene muy bien su poder adquisitivo porque su oferta se incrementa aproximadamente lo mismo que se incrementa la producción mundial, ¿no? Entonces la demanda más o menos permanece estable. Entonces yo creo que eso lo hace muy buena reserva de valor, ¿no? Yo creo que eso pues nadie lo puede negar, ¿no? Mantiene muy bien el poder adquisitivo a lo largo del tiempo y lo han mantenido durante miles de años. Entonces yo creo que esto es impresionante. Ahora bien, el oro no se revaloriza mucho, ¿no? Ya comentaba Gael, ¿no? Pues las mineras están en el mismo punto en el que están en 2014, ¿no? Bueno, ahora a lo mejor han subido un poquito más porque el oro ha subido un poquito más y han tenido que cubrir un poquito de gap. Pero vamos, están ahí prácticamente igual, aunque hayan subido un 20% en el último mes o un 30%, da igual, ¿sabes? O sea, siguen estando prácticamente igual, ¿no? Es que están en el mismo nivel, es que lo miraba ayer. Las Junior, el JDXJ, que es el Junior Gold Miners, las mineras Junior, es un ETF de mineras Junior, que es en el que me acuerdo muy bien porque era el que invertía en 2014. Está en el mismo precio en el que estaba hace 10 años. Y ha habido una inflación del copón, por cierto. O sea, que Claro, reserva de valor, al menos ese ETF, no. El oro como tal, pues mejor, ¿no? Pero esas mineras, muy mal. exacto. Yo creo que el oro lo podemos ver ahí, ¿no? Lo que pasa es que la verdad que tampoco, o sea, salvo bancos centrales que necesitan tener activos líquidos que puedan, que yo creo que por eso hay mucha demanda de oro, ¿no? Porque los bancos centrales ante incertidumbre futura, por posibles conflictos, por conflictos actuales o por pérdida de poder adquisitivo de sus monedas frente al dólar, pues necesitan mejorar la calidad de sus activos de los que respaldan sus monedas, ¿no? Y yo creo que por ahí puede venir mucha demanda de oro, ¿no? Ahora, lo que queremos es a medio y largo plazo tener una revalorización fuerte de nuestros activos, ¿no? Entonces ahí es donde la oferta inelástica de Bitcoin juega enormemente a nuestro favor. Una oferta fija completamente y cuya generación, cuyo incremento es un calendario determinístico, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde Bitcoin no tiene competidor. A la hora de transportar valor en el tiempo, es que, y no es un hecho, o sea, no es una predicción sobre el futuro, ¿no? Es que ya lo es que es el activo que más se ha revalorizado de la historia. Multiplica su precio por 60 millones. Es que ríete tú de los tulipanes, que multiplicaron su precio por 22, ¿no? Yo creo que estamos viendo, pues eso, una especialización en la función de aparcar riqueza, de transportar valor en el tiempo. Y que la señal del precio nos indica es por aquí, ¿no? Que te vayas tanto a otros activos. Aunque también la misma señal del precio también te indica no tengas aquí tus necesidades de liquidez a corto plazo. De hecho, había un trabajo académico que hablaba de que en los bancos centrales sería interesante que tuvieran una reserva de un tanto por ciento determinado, no era muy alto, creo que hablaba de un 5% o así en Bitcoin, porque consideraba el autor, que era un académico, que debería de guardarse en ese tipo de activo porque es un activo, por lo que decía Álvaro, la oferta fija, el calendario y la mayor demanda cada vez. Entonces consideraba que los bancos centrales deberían tener para respaldar su moneda fiat una parte en Bitcoin. De hecho, en las inversiones, en inversores institucionales, muchas veces la tesis es esa, es tener este activo escaso digital como un activo que tiene una proyección de subida importante y que puede cubrir a veces mejor incluso que el oro en eventos de inflación alta. Es decir, más teniendo en cuenta eso, si empieza a demandarse para cubrirse de la inflación, si tenemos un 1, 2, 5% de allocation en Bitcoin, vamos a resguardarnos bastante bien. Siempre vamos a depender siempre de oferta y demanda, pero al final todos los bienes dependen de oferta y demanda. Mira, me reía y ahora te doy la palabra, Gael, porque digo, joder, eso díselo a Christine Lagarde o incluso a la Fed, ¿no? Y a la propia SEC, ¿no? Que emite un ETF de Bitcoin y luego te saca un paper diciendo, bueno, hemos aprobado un ETF de Bitcoin, pero aún así Bitcoin no es un activo para tener muy en cuenta, esto pues tal, lo aprobamos porque hay proveedores y hay demanda.
pero no es un activo, hay que tener cuidado con las cripto, no sé qué. Y luego Christine Lagarde también diciendo, bueno, se han lanzado, Christine Lagarde más bien, el Banco Central Europeo, lanzando un paper diciendo, se han lanzado ETFs al contado de Bitcoin, pero el Bitcoin no es una moneda que vaya a tener éxito, bla, 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 ¿no? Digo, en fin, los bancos centrales no parece que muy por la labor, parece que están por la labor de lanzar lo suyo, que son las criptomonedas emitidas por bancos centrales, para emitir más control o crear más control sobre la política monetaria y en detrimento de la población, ¿no? Parece que ese es el camino que tenemos. Pero bueno, ese apunte que me ha hecho gracia porque digo, estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, pero digo, los bancos centrales están como muy frontalmente en contra de tener Bitcoin, pero es muy interesante que igual a futuro, porque también decían que la inflación iba a ser transitoria y mil cosas más, ¿no? Si echamos un vistazo atrás y miramos por el retrovisor, ¿no? Entonces, si miramos por el retrovisor, decían tantas cosas que luego se han retractado que igual, ¿quién no te dice que en 5 años vayan a tener Bitcoins en su balance, ¿no? Pero bueno, ese apunte, Gael, con respecto al tema de Bitcoin, si puede ser oro digital a futuro o algo que quieras añadir de esto que también decía José Antonio, me parecía muy, muy relevante. Sí, el paper que comentaba José Antonio lo estudiamos en el curso, en mi apartado. Es de un doctorando de la Universidad de Harvard y recomienda pues, a los bancos centrales tener una exposición a Bitcoin dependiendo del riesgo, sobre todo de sufrir sanciones. Obviamente, cuanto mayor el riesgo de sufrir sanciones, pues mayor exposición de Bitcoin recomienda. Pero incluso los que tienen cero riesgo de sufrir sanciones les recomienda una exposición a Bitcoin que quiero recordar era del 0,5%, que dentro del activo de un banco central pues estamos hablando de bastante, teniendo en cuenta que Bitcoin solo tiene un market cap de un poco más de un billón, perdón, nomenclatura española de dólares. Entonces, yo sí que creo que no debería sorprenderos si en el futuro hacen caso a este doctorando y a otras personas que comentan que puedan añadir Bitcoin a su abanico de política monetaria, a su balance. Sobre la cuestión del oro, tengo sentimientos contrariados, porque por una parte el oro me trató muy mal, obviamente no lo quiero llevar al terreno personal, pero desde cuando empecé a invertir, pues evidentemente no tuve el desempeño que esperaba y Bitcoin, pues como decía antes, Álvaro, que yo creo que es lo sabio, ha dado un desempeño pues espectacular. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es escuchar un poco el mercado, porque el mercado sabe mucho más que cualquier individuo aislado. Al final es el conjunto de opiniones de todo el mundo que se está expresando mediante el sistema de precios. Entonces, cuando vemos un activo como Bitcoin que se valoriza de la manera en la que lo está haciendo, yo creo que conviene escuchar. Y ya luego, pues, aplicar razonamientos del tipo, pues, ¿qué papel puede jugar Bitcoin frente al oro? ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? Y yo ahí me cuesta ver un mundo donde son compatibles, sinceramente. Creo que a no ser que Bitcoin realmente tenga algún tipo de problema en su diseño, en su ingeniería, en cuyo caso creo que el oro sí que brillaría de nuevo. Me cuesta ver un futuro en el que el oro, pues, de alguna manera, tiene un desempeño como el que está teniendo Bitcoin. Es una opinión un poco personal, quizá como un activo más diversificado en base a la función de oferta diferente, pero creo que el oro se enfrenta a grandes retos en su futuro tecnológicos que pueden hacer que aumente la oferta del commodity como tal, que pueden devaluarlo. Entonces, lo que opino que está sosteniendo sobre todo al oro por ahora son las compras de los bancos centrales, que sabemos que están rompiendo récords absolutos, no paran de comprar oro los bancos centrales y creo que es uno de los principales agentes que está empujando la demanda. Pero mi opinión es que Bitcoin se lo va a poner muy difícil para que continúe actuando como esa reserva de valor a lo largo de los siglos, como lo ha hecho hasta ahora el oro. Creo que tiene al menos un contrincante y, en mi opinión, Bitcoin es superior para esa función. Por lo tanto, creo que lo tiene difícil. A no ser, como digo, que Bitcoin tenga algún problema en su ingeniería. Y ahí podemos ver, el oro podría convertirse en una cobertura frente a Bitcoin, en un hedge frente a Bitcoin. En un principio mucha gente lo veía al revés. Bitcoin era un hedge frente al oro, pero creo que con el tiempo, si Bitcoin continúa funcionando correctamente, mucha gente dirá, bueno, tengo mi exposición a Bitcoin y, bueno, un hedge en el oro mínimo, por si acaso se cae Internet o se lía aquí la Tercera Guerra Mundial o el Proof of Work falla o SHA-256, el algoritmo criptográfico que asegura Bitcoin, es hackeado. Algún tipo de acontecimiento totalmente imprevisto ocurre, en ese caso tienes un poco de oro, pero creo que Bitcoin va de camino a reemplazar el papel que juega el oro en muchas carteras. Es que eso iba a decir, ¿no? El papel de que el oro simplemente por el hecho de ser físico tenga ese componente diferencial
que Bitcoin no juega en esa liga, ¿no? Del todo. En muchas cosas es superior y estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero en otro lado es verdad. Imagínate lo que dices, una tercera guerra mundial o un gran apagón eléctrico, ¿no? De todo. Pues ahí el oro tiene un papel fundamental. El oro, los diamantes, bueno, las joyas, en general... no lo sé, es una hipótesis, ¿no? Es un debate muy interesante y yo soy favorable a Bitcoin, pero digo, ojo que el oro también, el hecho de que sea físico puramente, le da una condición especial. No sé, Álvaro, ¿qué querías hablar? Sí, yo quiero comentar que si Gael puede hablar de un indicador también que va a comentar en el curso sobre cómo hace el desempeño de Bitcoin en las carteras, que yo creo que es muy interesante. Y luego también respecto de esto, ya no tanto el oro a lo mejor para ese tipo de situaciones, ¿no? Sino la plata, porque son situaciones temporales, pero es que aún así Bitcoin tampoco desaparecería, ¿no? Es decir, porque Bitcoin, pues mientras haya nodos en alguna parte del mundo, pues sería suficiente como para mantenerlo. Entonces, esa gente simplemente tendría que llegar a un lugar seguro y con eso recuperaría el acceso a su riqueza. Entonces, yo para ese tipo de situaciones no tendría tanto oro, no, que el oro no, pues al final no lo puedes dividir, ¿no? O sea, si tienes que pagar algo, pues es mejor que tengas una onza de plata que son 20 euros, ¿no? 23 euros. Y el 24 almacenaje euros. es complicado, sí, o sea, está claro. O sea, tienes que tener... ¿Ande vas con una onza de oro en mitad de una guerra? Pues a lo mejor pagas un billete de barco, ¿vale? Pero no te va a ser práctico en el día a día, ¿no? Entonces, para ese tipo de escenarios, ni Bitcoin ni oro, ¿no? Plata, diría yo, pero vamos. Que es lo que tienen los preppers en Estados Unidos, ¿no? Los preppers en Estados Unidos que están preparados para un apocalipsis de 3 días, tienen plata, tienen onzas de plata. Entonces, si a alguien le preocupa ese tipo de escenarios, pues bueno, a lo mejor que no compre Bitcoin y ya está, ¿no? Pero vamos, que comentes, por parte es que a mí me resultó muy interesante y es una parte que yo no sabía y hasta yo mismo voy a terminar haciendo nuestro propio curso porque quiero aprender estas cosas, ¿no? Claro. Cuéntanos, Gael, esto, que ya me ha picado el gusanillo de lo que el indicador que dice Álvaro que tratáis en el curso. Sí, vale, no, estaba pensando que el metal más valioso sería el plomo. Yo creo que en ese escenario sería el plomo más que la plata o el oro. Pero el Porque, plomo para digo, transportarlo ya ni te hierro. cuento, ¿no? Pero bueno, el O el tema cobre, el cobre, el cobre, cuidado, que se está acabando el cobre. El cobre también es bueno. El plomo para defender la propiedad, lo que te quede, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema de la rentabilidad basada, cómo medir el desempeño de una cartera. Habitualmente en el mundo financiero una de las métricas que usamos es el ratio de Sharpe, que mide la rentabilidad por unidad de riesgo o unidad de volatilidad, para ser más precisos. Entonces, tú puedes evaluar, valorar una estrategia o una cartera de inversión, como puede ser una cartera tradicional 60-40 o una cartera permanente o algún otro tipo de estrategia de inversión, y puedes medirlo de manera objetiva mediante el ratio de Sharpe, que es, como digo, medir la rentabilidad dividida entre la desviación del estándar de portafolio en términos de volatilidad. Entonces, lo que hacemos en el curso para ayudar a las personas o proveer una herramienta para intentar definir el papel de Bitcoin en su cartera, qué porcentaje le pongo, cuándo le subo, cuándo le quito, usamos pues esta herramienta mediante una calculadora online que tenemos para hacer un input de nuestro portafolio de inversión, por ejemplo, que puede ser 30% bonos y 70% tecnológicas, donde puede estar incluso podemos definir concretamente que queremos que nuestra estrategia esté, o ya está, Amazon, Apple, Tesla y la que sea, Netflix. Y lo demás en renta fija americana, en bonos. Y podemos hacer una simulación de decir cómo varía el ratio de Sharpe si metemos un 1% de Bitcoin, un 5%, un 10%, un 20%, y así encontramos en una curva, esto al final es objetivo, pero bueno, encontramos el óptimo, donde el ratio de Sharpe se maximiza. El ratio de Sharpe se maximiza en un punto dependiendo de la volatilidad del conjunto del portafolio y de la rentabilidad histórica. Y así podemos definir, oye, pues a mí lo que me conviene según esta métrica es un 10% o un 20%. Y es lo que ha hecho, por ejemplo, BlackRock a la hora de evaluar cuál puede ser el papel de Bitcoin en un portafolio. Y es lo que en el curso lo que proveemos es esa herramienta para que cada uno lo pueda hacer en base a su preferencia, ¿no? Igual alguien es más nacional en ese sentido y está metido en el IBEX hasta atrás. Dice, yo tengo Telefónica, tengo Bankinter y tengo BVA. Pues vamos a ver en base a esa rentabilidad histórica y volatilidad de ese portafolio, cómo puede optimizar Bitcoin el ratio de Sharpe de esa estrategia concreta. Y bueno, creo que va a ser muy bueno para los alumnos para que ellos pues, puedan tener una información personalizada en base a esta variable, que es el ratio de Sharpe.
Yo creo que es muy completo y lo que decía Álvaro, si es que hay que hacerlo, lo tenemos que hacer todos este curso. O sea, seáis profesores internos o estemos por fuera, este curso hay que hacerlo. Así que ya sabéis, lo de los enlaces que os he dicho antes, también si lo veis desde YouTube ya lo sabéis. Y que si lo veis desde YouTube, que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal si os gusta el contenido y que dejéis vuestro comentario. Oye, qué interesante el curso, me gusta lo que estáis diciendo de Bitcoin, el debate del oro digital, todas estas cosas que estamos comentando, pues interesantes. Oye, quiero abordar alguna de las preguntas que han entrado también y dice que cómo veis la posibilidad, preguntaba Príncipe Vegeta BTC, dice cómo veis la posibilidad que los estados traten de domar Bitcoin ofreciendo unas condiciones muy ventajosas a los mineros con la condición de que puedan los estados meter mano en esos bloques. La pregunta es larga pero interesante. ¿Cómo lo veis? No sé, Álvaro, ahora que estabas, o José Antonio, que creo que eres el que menos ha hablado en este bloque. ¿Cómo veis esto? Le doy yo si queréis, lo que queráis. Dale, José Antonio, dale. No, que yo decía que siempre los estados intentan hacer de las suyas, ¿vale? Pero bueno, al final quedan muy pocos bitcoins por minar, o sea, pueden intervenir en el minado, pero para lo que queda por minar, prácticamente no sé si quedará 1 millón de bitcoins, no creo que queda mucho menos de 1 millón de bitcoins. Entonces no queda muy poco por minar, y aunque se pusieran a minar con todas las fuerzas del universo, no tendrían mucha posibilidad tampoco de conseguir ni todos los equipos de minado que existen, porque habría que prácticamente hacer una toma de todos los equipos. Además, los gobiernos nunca jamás en la historia mundial han actuado al unísono en todo el mundo, y en un mundo global como el que estamos ahora, cada vez más globalizado, es más difícil. Entonces, lo que un gobierno no permita, otro lo permitirá solo por fastidiar al otro gobierno. O sea, tenemos que jugar siempre con ese juego geopolítico de no todos van a ir a por algo. Pero bueno, la amenaza siempre está ahí, la gente tiene ese miedo de ¿y si toman? ¿Y si empiezan a tal? Pero yo creo que cada vez es más difícil. Cuanto más avanza Bitcoin, más difícil es que se produzca una toma gubernamental. Álvaro. Yo creo que este es uno de los puntos también que Gael y yo lo vemos ahí, porque es verdad que Gael sí ve mucho más riesgo. Yo creo que es mucho más improbable que se produzca un ataque de este estilo. Precisamente por eso comentaba José Antonio, ¿no? Porque al final los estados están enfrentados. Es verdad que la mayor parte de la minería, porque la prohibió China en su territorio, ahora está concentrada en Estados Unidos, ¿no? Entonces se podría hacer un ataque, pero yo siempre insisto en que los ataques sean temporales. Es decir, que al final habría una reordenación de la cadena o se buscaría la manera de hacer las cosas, ¿no? Que Bitcoin está vivo, ¿no? Y al final, pues Bitcoin depende mucho más de los nodos que de los mineros. Entonces yo creo que el mercado también decidirá si le da valor a una red intervenida por los estados o a un fork o a la cadena principal que se quede y deseche el fork intervenido por los estados y le da valor a una red incensurable descentralizada, ¿no? Entonces yo creo que esos factores yo creo que no se pueden dejar de tener en cuenta, y que si al final Estados Unidos quiere hacer una captura de alguna manera de la red para censurar a Rusia o para censurar a China, pues China y Rusia también reaccionarán, ¿no? Y otros estados también reaccionarán. Y otras empresas en esos estados también reaccionarán. Entonces yo creo que no es una cosa fácil que vaya a ser un golpe y ya se ha hecho con el control de Bitcoin, ¿no? Sino que es una cosa que es dinámica y que aunque insisto, Bitcoin lleva más de 11 años sin una sola denegación de servicio. Es decir, ahora mismo la red prácticamente más segura del mundo, es impresionante. O sea, no hay una empresa detrás, ¿vale? Y no ha tenido una sola denegación de servicio en 11 años. Entonces, si en caso de que se diese un golpe, por así decir, pues estoy seguro de que la red se reorganizaría muy rápido. Pero vamos, el golpe sonaría antes, no habría ruido de sables, como se decía aquí en la transición, porque efectivamente, o sea, para hacer eso tienes que poner de acuerdo a tal nivel de empresas de minería que son bitcoiners. O sea, a ver quién se cree que se mete a montar una empresa de cientos de millones o de miles de millones de bitcoin. Pues gente convencida y que quiera apostar en esto, que su recompensa es en ese token, es en bitcoin. Tampoco veo yo que los incentivos vayan a un ataque exitoso permanente a bitcoin, ¿no? Como una probabilidad posible podría ser que fuese un ataque puntual. Ya que lo hemos lanzado en el chat... Sí, perdón, Gael. Sí, por rematar. Solo porque como es que yo he escrito varias cosas sobre esta cuestión y para llevarlo al curso sí que al final del apartado de inversión hay un capítulo, digamos, de riesgos para Bitcoin. Porque a veces igual los bitcoiners, al menos yo personalmente he pecado en el pasado de no obviar un poco los riesgos, que
como todos sabemos, en cualquier inversión los hay. Entonces, bueno, yo francamente no creo que este riesgo sea inminente ni sea muy probable, pero sí que soy consciente de él, considero que es significativo si se diese. No creo que se vaya a dar en el corto plazo, pero al final el objetivo en el curso es que el propio alumno entienda el riesgo y que pueda evaluarlo en el futuro, si es que llega a ser un problema realmente serio, que el propio alumno pueda identificarlo y saber qué señales buscar. Pero vamos, que no, obviamente pues no creo que sea algo que pueda afectar en el corto plazo, pero sí que creo que es importante entender por qué es un riesgo. Y es lo que explicamos en ese apartado del curso. Simplemente por llegar como última pregunta, que ya vamos abarcando la hora, quería lanzaros, como lo hemos lanzado por el chat a modo encuesta y a modo de juego, quería haceros una última cuestión. Ya que viene digamos, como viene el halving este año ya, ¿creéis que Bitcoin tiene posibilidad de llegar a los $100.000 a finales de este año, de 2024? ¿Para vosotros? Como a modo de juego, si, oye, ¿hay posibilidad? Sí, no. ¿Cómo lo veis? O sea, yo creo que definitivamente la posibilidad está ahí, vamos. O sea, es por esos vientos a favor que comenté al principio, son muy fuertes y salvo que haya algún tipo de escenario macroeconómico como una recesión que espante al mercado o realmente la inflación empiece a repuntar a partir de mañana o empiece a empujar el precio a la baja, yo creo que es muy posible. Pero todavía está batallando con este nivel. Yo sinceramente creo que cuando este nivel lo rompa, cuando haya ya, el mercado empiece a negociarse por encima de los máximos que está ahora contra los que está peleando, yo creo que se va a meter una disparada que rápidamente se puede plantar ahí en 100.000. Pero va a depender un poco de la macro. Vamos a ver cómo se resuelve en las próximas semanas y si el mercado se lo toma favorablemente y empieza a negociarse, como digo, por encima de los 73.000, evidentemente, sin que esto sea ningún tipo de consejo de inversión, yo sí que creo que ahí puede venir la disparada y Bitcoin cuando se dispara no espera a nadie, es lo que tiene. O sea, es rápido, es veloz. Yo sí que a mí me gusta ser prudente con este tipo de cosas porque es verdad que pues he ido, ya llevamos mucho tiempo en Bitcoin y siempre se ha escuchado, pues no, Bitcoin va a alcanzar este año los 100.000 seguro y se fue a 17.000, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hacer ese tipo de predicciones, no sobre si va a alcanzarlos este año o no, que luego me puedo mojar, ¿no? Pero a mí no me gusta hacer este tipo de cosas porque al final, pues la gente que tiene de referencia a este tipo de personalidades, como Katie Wood, como Michael Saylor u otros, pues cuando hacen afirmaciones sobre el precio cierto que va a tener Bitcoin en tal fecha, la gente se endeuda, se apalanca, luego llega esa fecha y está por un 70% y son liquidados. Entonces, lo primero de todo es no te apalanques en base a lo que diga nadie, ni te endeudes, ni metas dinero que no te puedas permitir perder, ni cosas de ese estilo, porque Bitcoin es un activo volátil, y te puede llevar por delante si no tienes solvencia para aguantar un plazo de tiempo considerable, ¿no? Entonces, hecho esa precisión, pues sí, evidentemente todos tenemos expectativas considerables respecto a Bitcoin y no son pocas los motivos por los que puede incrementarse significativamente el precio, ¿no? Pero también, insisto, también las puertas de entrada las puertas se han hecho más grandes, tanto para entrar como para salir. Entonces, con mucha prudencia, sin tener fechas límites de necesito que Bitcoin valga 100.000 para mayo, porque si no me arruino y tengo que vender la casa, ¿no? Que yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque cada vez conozco más casos también. Entonces, Es que hay gente que se le va la pinza, Álvaro, mucho. Es que es así, es la realidad. Yo creo que independientemente de lo que podamos pensar, pues que la última vez que estuvimos en un escenario similar, de todo el mundo Bitcoin se va a 100.000, Bitcoin se va a 100.000, se fue a 17.000, ¿vale? Y la última vez que todo el mundo pensaba que Bitcoin se iba a 10.000, a 12.000, pues se ha ido a 67.000, ¿no? Ya ha hecho nuevos máximos. Entonces, recordar que es contrarian, recordar que hay que ir con prudencia, que no vayas con una mentalidad de me voy a forrar este año, sino de voy a ampliar mi patrimonio, ¿no? Igual que me podría comprar una casa en una buena zona que considero tal, podría comprar acciones de una empresa que creo que va a tener mucho futuro, pues si Bitcoin te encaja dentro de tu cartera, dentro de tu planteamiento, lo comprendes, entiendes que es un activo para aparcar riqueza, oye, a lo mejor de transmisión de riqueza intergeneracional, ¿no? De dejarle algo de Bitcoin a tus hijos o a tus nietos, pues si lo haces con ese plazo, pues mucho mejor, ¿no? Desde luego que con una perspectiva de me voy a forrar este año, devuelvo luego el préstamo de no sé qué, no sé cuántos con lo que se va a revalorizar y me quedo con una parte. Esas cosas no salen bien. El mercado es mucho más listo que tú y te va a liquidar completamente. José Antonio. Yo siempre a veces hago una previsión, pensando siempre en mi edad, digo, creo que dentro de 50 años
Bitcoin estará muchísimo más alto que ahora. Como si me equivoco, no me vais a poder echar la culpa, porque no creo que esté ya por ahí. Dentro de 50, 100 años estará mucho más alto. Así no voy a tener errores. Pero vamos, mi potencial siempre es a muy largo plazo. Yo siempre lo digo cuando la gente espera grandes cosas de Bitcoin, igual que cuando esperas de una tecnología. No puedes pretender que algo que se creó hace 15 años tenga las mismas potencialidades que el oro, que lleva 8.000 años, 7, 8.000 años funcionando en la economía, pues indudablemente mis perspectivas son a largo plazo y, como he dicho antes, de ver cosas que ahora mismo ni pensamos que se pueden hacer en Bitcoin. Y ya no solo hablo de temas monetarios, sino hablo de cosas que se están hablando actualmente, como finanzas descentralizadas. Yo estoy seguro que las finanzas descentralizadas no son hoy, son dentro de bastantes años y podrán ser. Y estoy seguro de que muchas cosas que se hablan y se intentan hacer en altcoins se acabarán haciendo en Bitcoin. Soy de esa forma de pensar, que todo lo útil acabará convergiendo en Bitcoin y acabará haciéndose en Bitcoin, porque al final es la red más importante, la red con mayor seguridad, la red con mayor valor. Y se está haciendo desde el cimiento hacia arriba, no desde el tejado hacia abajo, como el resto de redes. Entonces, para mí, la perspectiva de precio, yo como Álvaro soy muy prudente y me prefiero mirar más la perspectiva de hacia dónde va a evolucionar en un futuro. Me parece muy interesante. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras visiones. De verdad ha sido un lujo charlar con todos vosotros. Echadle un ojo vosotros al curso que hemos comentado, que merece mucho la pena. A mí, vamos, me picó el gusanillo desde que me lo comentaron y les he invitado aquí para que compartan sus ideas y que veáis lo interesante que es conocer Bitcoin desde dentro y saber cómo invertir en él. Así que Álvaro, Gael y José Antonio, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que nos veamos pronto, incluso en las clases del curso. Cuenta con ello. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a todos y os Gracias. recuerdo a todos vosotros, yo estoy ahí que desconecto, que me voy al Bernabéu ahora mismo, igual mala suerte o buena, no lo sé, pero bueno, ya veremos, esto no sé si es como Bitcoin volátil o qué, el partido de hoy, vamos a ver, pero nos vemos mañana a 6 de la tarde, hora española, con el dato de inflación de Estados Unidos, que es la clara referencia, entonces lo hemos comentado con Gael y con todos, que es la clara referencia de esta semana en los mercados. Quiero dar las gracias a Circus, a Dadistea, a Iván Bir, a Berna, a Gata88 y a Mois por seguir el canal de Twitch en directo. Os mando un abrazo muy grande, gracias por apoyarlo y por seguirlo. Y mañana nos vemos por aquí. Y si veis esto desde YouTube, ya sabéis, like, suscribiros y dejad vuestro comentario. Hasta mañana, gente. Chao. Chao, chao.